Hablemos un poco del texto de Quiroga sobre la vuelta a la democracia. En su introducción él va a hacer especial énfasis en que lo que se está viviendo es algo, si no nuevo, por lo menos que no se vivía hace muchos años, y esto de haber recuperado el orden democrático y no perderlo, por más que ha habido momentos muy críticos, pero no perderlo en los hechos desde ese entonces fue muy relevante. Cuando Alfonsín, el primer presidente que vuelve, ¿se acuerdan? Electo en el octubre, 30 de octubre, y eh, retomando la democracia el 10 de diciembre de 1983, y finaliza en 1989, Alfonsín dándole el bastón a Menem, es una imagen que no veíamos desde Alvear dándole el bastón a Irigoyen en el 28, cuando incluso Perón reelecto se lo había dado a sí mismo. O sea, es muy llamativo la falta de, ¿no?, secuencias normales y deslabonamientos presidenciales que había tenido nuestro país. Y bueno, nada, estos desafíos, por supuesto que van a funcionar ya desde 1983. Alfonsín se da cuenta de eso y encara una campaña muy moderna, utilizando, digamos, parte de la imagen que había utilizado Felipe González en España cuando se había terminado el franquismo, asociándose a lo nuevo y sobre todo asociándose a la democracia, esto de recitar el preámbulo de la Constitución y demás. Esto es una, a todas luces, muy clara ruptura con lo que había sido la política en los 70, donde en general el candidato del peronismo, Italo Luder, queda bastante más pegado a eso, ¿no? Una cosa más de revancha, de crítica, un vínculo raro con los sindicatos, bueno, el cajón de Herminio este que ustedes vieron en el PowerPoint. Alfonsín es el primer presidente que le gana en elecciones al peronismo. Hasta ese momento el peronismo había estado prohibido o había ganado, y tiene claramente, ¿no?, el efecto de tener a la democracia de su lado. Con la democracia se come, se educa. Y ahí intenta, digamos, desde el vamos, de un poco destrabar el vínculo con actores muy caracterizados del periodo previo, los sindicatos y las Fuerzas Armadas, con los sindicatos la ley Mucci, que para Alfonsín era una manera de democratizarlos, para los sindicatos era una manera de golpearlos, y en ese ida y venida que la ley Mucci es rechazada rápidamente y la CGT le hace 13 paros generales. Es un vínculo que no es bueno. Y con los militares comienza de manera muy optimista y muy clara su política, la CONADEP, Libro Nunca Más, y el juicio a las juntas, que es de alguna manera ejemplo a nivel mundial. Pero luego de la ley de punto final y sobre todo Semana Santa en el 87 y levantamiento de los carapintadas, aparece la ley de obediencia de vida, y ese es un punto que empieza a hacer agua. No casualmente el año 87 es el año donde vemos que la cuestión socioeconómica, que es lo que estaba por debajo, la base del gobierno alfonsinista, empieza a fallar. Alfonsín había intentado distintos planes entre el 83 y el 85, ahí aparece el plan Austral, que había sido un éxito económico, pero hay un problema que va a quejar muy fuertemente al alfonsinismo y en general a toda la Argentina, que es, por un lado, el peso de la deuda externa, que era mucho más relevante de lo que se suponía. Los militares finalmente endeudaron en un 400% el país, y cómo ese, digamos, ese problema y esa falta eh, de cintura que tiene Alfonsín en términos de política económica, por parte no son buenos años para las exportaciones, empieza a generar una presión sobre el dólar, o en todo caso una presión sobre la devaluación del peso, que termina, ya les digo, del 87 en adelante, deviene en un ciclo de inflación y de hiperinflación con más del 3000% anual del índice de precios al consumidor en el año 88-89. Nada, esto ya les digo, se lleva puesto al alfonsinismo. Alfonsín, ya incluso dentro de la Unión Cívica Radical, quien se presenta en las elecciones del 89 no era de la línea alfonsinista, se llamaba Angelos, pero por el lado del peronismo aparece un candidato, Carlos Saúl Menem, que va a construir una imagen de una secuencia muy vinculada al peronismo del 45, salariazo y revolución productiva, eran sus eslogans, y que de hecho triunfa y recibe los bastonantes. Alfonsín debe acelerar casi 6 meses el traslado, lo entrega en julio del 89 por lo grave de la situación social, pero que puesto en el gobierno, Menem más bien va a tener una política muy vinculada al consenso de Washington, al neoliberalismo, y va a identificar que se cayó el muro y que hay que ir por ese lado. Entonces, la política tiene otro formato. Vemos ahí dos leyes muy fundamentales: la ley de reforma del Estado, que viene de las privatizaciones, y sobre todo la ley de convertibilidad, que va a generar una paridad cambiaria entre el dólar y el peso, lo cual, por un lado, es un golazo porque frena la inflación,
son 10 años de domadísimo los precios, pero también le va a generar una dificultad extra a la competitividad de la economía argentina, dado que, recuerden ustedes, que uno a uno se sostenía solamente si Argentina o vendía sus empresas como hizo, o tomaba deuda, y después del tequila en el 94, eso se va a complicar y Argentina pasa a tener problemas económicos graves. Sin perjuicio de lo cual, eh, este primer ciclo de domar la inflación, 90, digamos, 90, pero sobre todo 91, 94, le permiten a Menem reformar la Constitución en el Pacto de Olivos con Alfonsín y establecer la reelección, que ya les digo, le implica un segundo mandato al que Menem llega, sostenido en lo que se llamó como voto cuota, que era justamente, ¿no?, la estabilidad cambiaria y macroeconómica y la idea de que la gente había podido comprar cosas. Lo que pasa es que esto va a devenir, insisto, esta política tan anclada en una paridad cambiaria fija empezó a generar dificultades en las economías regionales y en general un ahogo en el empleo y la aparición muy fuerte del desempleo que ya venía de los años de la hiper, pero que se empieza a consolidar, ¿no? Crece mucho el desempleo y la pobreza social. Eh, bueno, de hecho esto no termina de explotarle a Menem, lo vamos a ver en el próximo módulo, sino más bien a quienes lo continuaron, pero ya en el segundo mandato de Menem los números no eran tan claros y después del tequila y de la falta de préstamos, Argentina queda muy vinculada al FMI, casi como, bueno, prestamista de última instancia, como se dice, y es lo único que le quedaba. Eh, bueno, pero eso será tema del próximo módulo, ahora charlemos un poquito de las conclusiones.